avísame cuando. Bueno, hermanos, bienvenidos, un gusto estar una vez más con ustedes, y a los que están visitándonos, bienvenidos también. Yo cada 2 miércoles estoy tratando con los hermanos el Evangelio de Juan, y hoy nos toca el capítulo 7. Capítulo 7, el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has escondido estas cosas de los sabios y las has entregado a aquellos que son sencillos, a aquellos que son humildes. Con sencillez y humildad de corazón, Señor, me pongo delante de ti para que me uses como instrumento para predicar esta palabra, que con sencillo corazón y humildad podamos recibir este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos, hermanos, empieza el versículo 37 diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, recordemos el contexto del capítulo 7, dice el versículo 1, el versículo dice:
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos también se ha llamado la fiesta de Sukkot, que significa tabernáculo, o la fiesta de las enramadas. Es una de las 7 fiestas más importantes de los judíos, junto con la Pascua y otras. Y esta fiesta en particular se celebra durante el periodo que en nuestro calendario correspondería a septiembre-octubre. O sea que está próxima a celebrarse, la de este año. ¿Qué conmemora? ¿Qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Bueno, la forma en cómo se celebra en la fiesta de los tabernáculos es que conmemora, los judíos viven en tabernáculos o sucots, hechos de madera y ramas, de ahí la fiesta de las enramadas, ramas de palmeras. Recogen ramas de palmera para hacerse una carpa, que es básicamente lo que es un tabernáculo, y los judíos por 8 días viven en carpas, recordando la forma en que sus antepasados vivieron en carpas en el desierto durante el Éxodo. Entonces, ¿qué se conmemora durante la fiesta del tabernáculo? Se conmemora la provisión de Dios para con su pueblo durante esos años que vivieron en el desierto. Dios les dio agua, Dios les dio maná del cielo, Dios los cuidó y los amparó. Entonces por 8 días los judíos viven en carpas recordando la provisión de Dios. Esto se celebra, la fiesta de las enramadas también dobla como una fiesta de la cosecha. Se celebra después de la cosecha de otoño, cuando se cosechan las vides y las olivas. Entonces vemos la forma en que la fiesta de las enramadas conmemora el pasado, la provisión de Dios en el pasado, y celebra la provisión de Dios presente con la cosecha actual. Es durante la fiesta de las enramadas que se ora por la cosecha venidera. Entonces aquí está el pueblo de Israel conmemorando la provisión pasada, presente y futura del Señor. Ahora, como dije, la fiesta dura 8 días. Y en los días intermedios, más específicamente durante la noche, se celebra lo que se llama no sé cómo se pronuncia, pero es el Simchat Beit HaShoevah, en los cuales se realizan libaciones de agua traídas de una fuente de oro, de un estanque muy sagrado, o al menos en aquellos tiempos estaba ahí, donde se traen una fuente de agua y la derraman sobre las calles. Esta libación de agua, esta ofrenda con agua a Dios, de nuevo tiene doble propósito. Primero conmemora el agua de la roca que golpeó Moisés para hacer salir agua, de la cual bebieron, ¿cómo es? Moisés y todo el pueblo. También representa las aguas de la lluvia, que trajeron para la cosecha que en estos momentos están celebrando. Y de nuevo, en estos momentos cuando se derraman las aguas, que el pueblo toca música alegre y canta y baila y oran por las aguas que vendrán en el año venidero. Entonces, en el octavo, como dije, esta libación con agua se realiza en los días intermedios de la fiesta.
En el octavo día, el día más grande, el más importante, no se derraman aguas. Entonces en este día, al final de la fiesta, cuando no se derraman las aguas, Jesús viene y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está diciendo, si estas aguas no fueron suficientes para alguno de ustedes, simbólicamente hablando, porque recuerden, esas aguas no se veían, no se bebían, se derramaban en ofrenda por las aguas venideras. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que está Jesús diciendo acá en este día tiene simbólico. Jesús está diciendo, yo soy las aguas futuras que Dios está enviando. Ustedes están aquí conmemorando las aguas que Dios le envió, conmemorando las aguas, pidiendo por las aguas que Dios va a enviar. Yo soy esa agua. Y el agua que yo doy de beber no solo saciará vuestra sed, sino que el que beba de esa agua se convertirá él mismo en una fuente de agua, que es para saciar la sed de otros. Vimos que Jesús había hecho esta misma declaración también en el capítulo Juan, cuando habló con la mujer en la cisterna de Siló. En el capítulo 4, versículo 12 dice, versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya vimos de nuevo, en aquella ocasión Jesús también había mostrado cómo Él es la fuente de agua que fluye para vida eterna. Agua que sacia y produce salvación. Acá clama, se compara a sí mismo con el pozo de Jacob. Ahora se compara con el agua de la roca. Él dice, yo soy el agua que nos envió el Señor para que todo aquel que bebe no solo se sacie su sed, sino que sea para saciar la sed de otro. Obviamente nos aclara el versículo siguiente. El versículo 38 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús está, al que no le quede claro, el propio apóstol Juan lo declara, Jesús está hablando del Espíritu. Las aguas que vienen son el Espíritu de Dios. El apóstol ya nos ha contado que en él habita el Espíritu de Dios, que descendió como él sobre paloma y que el Espíritu también habría de descender sobre nosotros. Esta es la promesa del Espíritu. El que recibe el Espíritu de Dios tiene la vida eterna y es también un medio para que otros puedan recibir este mismo Espíritu. En el que tiene el Espíritu, en él están la verdad, la gloria y el poder de Jesús como estuvo en él. El Espíritu nos capacita para hacer salvación, para hacer verdad y luz en este mundo. Y nos da poder para vencer todos los obstáculos.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, ahora vemos nuevamente que la figura de Jesús causa disensión entre el pueblo, porque las palabras que está hablando son importantes, pero no todos las saben entender. En el principio de este capítulo dijo Jesús a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y ciertamente él les dijo que no iba a ir a la fiesta, pero el contexto, como dijimos específicamente, era que sus hermanos le habían dicho: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean la obra que haces, versículo 3 del capítulo 7, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús les dijo que no iba a ir, y ciertamente no fue como el Mesías. Los hermanos le estaban diciendo: ¿por qué no vas ahora a revelarte a ti mismo como el Mesías, como el Salvador? Jesús va en secreto, pero aún así enseña, aún así de las cosas, y está dejando las pistas sentadas, no está proclamándose como el Mesías, pero está dando pistas para que el que tenga oídos, que oiga, cada uno juzgue. Y algunos aquí creen, pero en este momento no confirma nada. Algunos no creen, tampoco los rebate, porque aún no era el momento no era el momento designado para que él se revelase al mundo. Pero vemos que también Jesús crea división entre las autoridades, porque los alguaciles, o sea, los comisarios, los agentes de la ley, que los principales sacerdotes y los fariseos habían enviado, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto nos muestra que incluso los mismos agentes de la ley estaban sorprendidos de las palabras que éste hablaba, de la sabiduría que Jesús había impartido. Y aunque tenían órdenes de prenderlo, no se atrevían. Este hombre es sagrado, acá no quiero ir en contra de Dios. ¿Quién por ellos? Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y vemos aquí, la opinión que los fariseos tenían de la gente del pueblo. Maldita es esta gente que no sabe la ley, son ignorantes, son insensatos, son estúpidos y se dejan engañar por un hablador. Y usan el hecho de que ninguno de los leídos, ninguno de los instruidos ha creído en el Cristo como prueba de que obviamente es un charlatán, un fantoche. Versículo 50 dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de ellos quién? Uno de los que han creído. Ahí, Nicodemo, uno mismo de los fariseos, cree. Pero obviamente, acá está el problema. Nicodemo cree en secreto. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tiene miedo.
Él sabe que este es un maestro, pero sabe que también es una figura controversial, precisamente entre los fariseos y los principales sacerdotes. Entonces, vemos en Nicodemo la posición en que se encuentra la gente que se apega mucho al mundo. Nicodemo es alguien importante entre los judíos, un líder, y sabe que se arriesga a perder su posición si sigue abiertamente a Jesús. Entonces él sabe que Jesús es la luz del mundo y quiere seguirlo, pero tiene miedo. Entonces lo hace todo en secreto. Todavía no está firme en su fe. Le falta crecer y madurar. No es lo bastante indiferente como para permitir que los fariseos hablen mal de él, pero no se atreve a defenderlo abiertamente. Entonces, cuando lo critican, dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, busca defender a Jesús, pero no defiende el hecho de que este hombre es ciertamente un maestro o algo, no. Trata de defenderlo más como diciendo: hey, si van a hablar mal de él, miren que nuestra ley dice que primero tenemos que oír a un hombre antes de juzgar lo que dice. Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y entonces aquí la hipocresía de los líderes se demuestra. No están interesados en seguir la ley si no les conviene. Y de nuevo, como más adelante Jesús les criticará, están más interesados en la tradición y en que las cosas sigan como son, porque obviamente les conviene, que en oír la palabra de Dios. Es precisamente esa tradición que los ciega. Ellos son los guardianes de la tradición y los principales beneficiados de ella, porque están en la posición de poder. Y si uno no quiere, si a él le resulta al hombre difícil reconocer su pecado, más difícil le resulta cuando encima de eso tiene un montón de poder y prestigio que perder si reconoce su pecado. Pero están cegados porque no quieren ver, porque no quieren perder las cosas del mundo, no están poniendo su vista en las cosas espirituales, y por eso Jesús le dice que por culpa de eso tampoco pueden interpretar bien la ley. Más adelante. El propio Nicodemo también está dividido entre estas dos unidades, porque ¿qué defensa hace entonces cuando los judíos, cuando los fariseos le retrucan de esta manera? Ninguna. Versículo 53 nos dice: cada uno se fue a su casa. Ese fue el fin de la discusión. Nosotros tenemos que entender, tenemos el Espíritu porque Cristo ya fue glorificado y lo envió a nosotros. Y tenemos el poder de ser ríos de agua viva que fluyen para saciar la sed de otros, para que se conviertan ellos mismos también en fuentes, en ríos de agua viva. Pero tenemos que dejarlo fluir. Tenemos que ir en pos de Él, tenemos que acercarnos a Él y beber. Podemos ser Nicodemo, podemos tener la salvación, conocerla, saberla y tenerla guardada porque tenemos miedo de lo que dirán, miedo de lo que podemos perder, miedo de ser juzgados, miedo de perder amigos. No debe ser así entre nosotros. Tenemos que dejar el Espíritu obrar en nuestras vidas y corregirnos si vemos que estamos en pecado. Si nos revela pecado, dice esa Biblia que tenemos que arrepentirnos de él y enderezar nuestro camino. Dios envió a su Hijo por nosotros. Él es el agua que había de derramarse, la lluvia que estaban esperando, el agua que saciaría la sed.
hemos bebido de esa agua y tenemos que ser ahora mismo nosotros fuente para los demás. No podemos guardarnos la salvación para nosotros mismos. Vamos a ver. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la agua que tú nos has dado. Agua que es el Espíritu Santo, Señor, de vida, de verdad, de poder. Poder para vencer las pruebas y las tentaciones, poder para anunciar tu nombre a las naciones. Que nunca falle nuestra voz, Señor, y nunca nos cansemos de llamar, de anunciar, porque allí están los perdidos, Señor, esperando a recibir el mensaje. Muchos de ellos aún no lo saben, muchos de ellos aún no están listos, Señor. Habrá tantos Nicodemos que te buscan, que te quieren, pero todavía están divididos. Tenemos que llamar, Señor, tenemos que obrar. Úsanos y que nunca nos falte el valor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.